hablando de la escasez de agua y de las colonias y zonas del país que ya se están quedando sin agua. El Consejo Consultivo del Agua alertó sobre una crisis de seguridad hídrica en la capital del país y de no tomar medidas importantes se puede vivir una situación muy complicada en los próximos meses, y es por eso que hemos querido platicar con Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Raúl, ¿cómo estás? Hola Esteban, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas tardes. Pues preocupante lo del tema del agua. Dinos, ¿cuál es la situación? ¿Qué se espera y cómo se puede, si es que se puede solucionar? Fíjate que, como bien lo mencionas, Esteban, es un problema muy serio, donde seguramente mucho del público que te está escuchando, que nos está escuchando, pues está teniendo ya problemas de abasto de agua, y esto se debe a que particularmente en el Valle de México, el problema, como bien lo dices, es mundial, es a nivel de la República, más del 70% del territorio nacional tiene ya un problema de sequía moderada o exagerada. Pero en el Valle de México, en esta zona metropolitana de las más pobladas del mundo, estamos viviendo un problema fuerte que, como bien dice, se puede agudizar en los próximos meses por una razón. El Valle de México se abastece más del 25% del famoso sistema Cutzamala, que tú has oído hablar de él, donde este 25% pues está alimentado por tres grandes presas, y estas presas, la de Valle Bravo, Victoria y otras más, tienen el caudal disminuido a casi el 30%. Entonces, por eso las autoridades de Conagua y del Sistema de Aguas del Estado de México han decidido disminuir el abasto de agua en la ciudad, y por eso estamos teniendo este problema. ¿Y cuál es el sentido? Bueno, pues que hay factores naturales, hay factores humanos. Los factores naturales son, por supuesto, la baja disponibilidad de fuentes de agua superficial, las presas, la alta dependencia al agua subterránea. Recordemos que los pozos donde está el Valle de México son de las zonas de los acuíferos más sobreexplotados, Esteban, de los 652 que hay en el país. Y esos son los problemas que tenemos, y por supuesto el tema del cambio climático. Pero los factores humanos, que es ahí donde se debe orientar las soluciones, pues son sin duda el incremento desordenado del área urbana. Tú has visto cómo ha venido creciendo, somos muchos. La afectación a zonas naturales y de conservación, o la falta de mantenimiento y construcción de nueva infraestructura. El gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, ha invertido cada vez menos recursos en el tema hídrico, Esteban, y por eso estamos viviendo estos temas. Requerimos de mayor inversión, y por supuesto en el Valle de México tenemos el esquema que tú has planteado y que tú conoces muy bien, y el público que nos escucha, de las fugas. La Ciudad de México, el Valle de México, es quien tiene el promedio de fugas más altas en el sistema de conducción de la red de agua potable, casi el 50%. Quiere decir que de cada metro cúbico que corre por las redes de conducción que llegan a tu casa, a las casas que te están escuchando, la mitad se queda en el camino. ¿Y por qué es esto? Por la infraestructura obsoleta, antiquísima, que existe de 30, 40, 50 años, y que los tomadores de decisiones, los gobernantes, no han querido entrarle al problema de manera seria, lo han hecho de manera paulatina. Sabemos que se requieren muchos recursos, pero sabemos también que el tema del agua es fundamental. No es, como decimos coloquialmente, no es sexy esta decisión, no es atractiva de invertir en reparar las fugas, pero es necesario. Son las soluciones, Esteban, a corto plazo. Y a largo plazo, pues son los cuidados de los ecosistemas, el reforestar nuestros bosques, cada día están más deforestados. El captar agua de lluvia en los hogares, tener esos sistemas que ya existen y que deberían ser ya hasta obligatorios en todos los hogares, de captar cierta cantidad de agua en la época de lluvias, ¿no? Sin duda, son sistemas y los hábitos, captar agua de lluvia para tener usos, reciclar el agua, los hábitos de la gente, que debo decírtelo, y hay un dicho por ahí que dice que para resolver un problema primero hay que reconocer que lo tenemos. Y claro, tú vas a creer que hay gente que todavía no cree que hay problema grave de escasez de agua, que vamos a tener un problema de desabasto. Estamos hablando, Raúl, estoy hablando con Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, porque están habiendo ya paros de suministro de agua en Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco. Mira que Xochimilco tiene agua. ¿Qué se puede hacer en corto plazo? Ya no te digo en mediano porque pues no sabemos, pero a corto, ¿se puede solucionar algo? Sin duda, sí se puede solucionar algo, ya no de inmediato, porque te digo, ya el abasto cada vez menor, estamos entrando en el periodo de estiaje, esto es
de que falta de lluvias. Conagua ha dicho que este año va a ser un año que va a tener 27% menos de precipitación pluvial que el año pasado, y vaya que el año pasado fue complicado. Creemos nosotros que hay tres maneras: una, de empezar a reparar las fugas; dos, y ser muy estrictos en el tema del agua no contabilizada. ¿Qué quiere decir agua no contabilizada? Del agua que se está fugando por un lado, del agua que no se paga y del agua que está siendo extraída ilegalmente. Claro. Hay una cifra negra de un tanto más o menos de lo que llega de manera legal a lo que sale de manera ilegal. El huachicoleo del agua es un tema real, Esteban. Estos son elementos importantes donde el gobierno de la Ciudad de México, el Estado de México, debe invertir muchos recursos, tomarlo en serio, Esteban. Raúl, en vísperas de elecciones, yo creo que si esto se agrava, va a ser un tema pues fundamental en las discusiones del tema electoral, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros estamos insistiendo mucho en que pues se tomen cartas en el asunto, que lo tomen de seriedad. Te doy un dato a nivel nacional. El tema del agua es tan importante que el gobierno federal, en lugar de incrementar recursos para el presupuesto del sector hídrico en este 2024, disminuyó en un 12% en relación al año. No, bueno, pues así no se puede. Bueno, Raúl, nos ha ganado el tiempo. Vamos a platicar contigo en las próximas semanas, porque este tema no creo, como tú nos dices, que se solucione ya. Y primero te agradecemos por habernos regalado unos minutitos. Al contrario, gracias a ti y el interés por este tema del agua. Te mando un fuerte abrazo, Esteban. Gracias. Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua.